RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR el doctor Omar Neira, experto en políticas de salud pública. Muy buenos días, doctor Neira, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. José, buenos días, encantado, un placer de poder conversar con ustedes. Ahora, ¿qué medidas desde la perspectiva de la salud pública y sobre todo en la inmediatez, ¿no? Porque ayer escuchábamos con atención al ministro de Salud, Hernando Ceballos, ¿no? Y en realidad ya estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Uno, no tenemos el número de vacunas suficientes para avanzar al ritmo que quisiéramos, pero segundo, ¿no? Ya hay indicios suficientes, ¿no? Que estamos ante un tercer rebrote o como los especialistas llaman una tercera ola. ¿Qué medidas deberían adoptarse desde su punto de vista? Efectivamente, el ministro ha expresado que no se tienen estas vacunas. Las vacunas, digamos, es uno de los principales mecanismos para intentar salir de una crisis sanitaria como la de COVID-19, pero no es la única. Creo que lo que llamamos en salud pública vigilancia epidemiológica sigue siendo el motor principal. Quiere decir identificar rápidamente casos con pruebas moleculares, aislar los casos. ¿Con qué propósito? De que no sigan contagiando. Eso es fundamental en esta crisis sanitaria, y hacer rastreo de contactos. Es un trabajo arduo, pero sigue siendo uno de los principales mecanismos para evitar que, por ejemplo, en este caso, de ser así, la variante Delta no se propague como sucedió en la primera y segunda ola. Eso resulta fundamental. Mientras no hagamos un programa de vigilancia epidemiológica potente, podríamos tener resultados tan catastróficos como la primera o segunda ola que sucedió en el país. Ahora, ¿cuáles son las razones, doctor Neira, que no podamos contar o aplicar un programa severo de vigilancia epidemiológica? ¿Qué factores no permiten que se cumpla con la vigilancia epidemiológica? Necesitamos una cadena de laboratorios, ¿no? Los laboratorios nacional, tanto públicos como privados, que funcionen como tal, como cadena, como un sistema. Eso te permite en el país más o menos hacer 100.000 pruebas moleculares al día, tener los resultados en tiempos reales de 6 horas, 8 horas. Con ello, ¿tú qué consigues? Sobre todo detectar a las personas asintomáticas. Esta pandemia terminó siendo como tal año y medio en el mundo, porque los asintomáticos son los que contagian, los que transmiten. Y siempre nos enfocamos en el enfermo, obviamente. El enfermo es el que nos preocupa, pero lo que hay que hacer es evitar que la gente se enferme. ¿Cómo evitas que se contagie? ¿Cómo evitas que se contagie? Identificando rápidamente a los portadores, aislándolos para que no sigan contagiando. Entonces, con una cadena es importante, teniendo el insumo que son los reactivos de pruebas, pero hablamos de 100.000 pruebas diarias. A eso hoy hay que añadirle vigilancia genómica. Quiere decir que hay que hacer la búsqueda de qué tipo de variante anda en el país. Se dice que son 107 casos de variante Delta. Eso hay que multiplicarlo por varios, ¿no? por decenas, para entender de que debe haber mucho más de variante Delta en el país. Eso te permite planificar y decir, ok, tengo en esta región variante Delta, me enfoco e inmunizo rápidamente ahí, o aíslo rápidamente y hago testeos y hago seguimiento de casos. En eso consiste. Esto es un trabajo arduo, efectivamente, es un trabajo arduo, pero es el camino para intentar evitar contagios. De lo contrario, seguimos en el mismo nivel de desnudez sanitaria, entre comillas, que la primera y segunda ola. Los resultados, el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Ahora, en marzo del año pasado, cuando se anuncia la emergencia en el país, los diagnósticos, las aproximaciones, ¿no?,
la situación real la planteaban un grupo de especialistas, entre ellos usted, ¿no? Y todos reclamaban la necesidad de la vigilancia epidemiológica, contar con laboratorios, ¿no? Para tener una capacidad de reacción más rápida. Han transcurrido 18 meses, doctor Neira, de esta emergencia, ¿no? Y seguimos comentando lo mismo, ¿no? Seguimos con los mismos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Decisión política? ¿Qué tipo de intereses se mueven para no poder aplicar acciones que sí se aplican con éxito en otros países y que no lo podemos hacer nosotros después de 18 meses? A ver, si bien es cierto, no tenemos, pero ahí se tenía un solo laboratorio del INS que procesaba, intentaron monopolizar en marzo las pruebas, no sé si recuerdan si decían, solo el INS hace las pruebas. Eso se ha abierto, el sector privado ha crecido. Hoy el sector privado tiene una capacidad instalada de unas 30.000 pruebas diarias. El Estado tiene unas 15, 18.000. Es cierto, se ha crecido. No se tiene las 1.200, 2.000 pruebas diarias que tenía hace año y medio, pero claro, es una visión y decisión política desde el momento en que estaba Martín Vizcarra y Víctor Zamora de ministro hasta hoy, que no se apostó por esto, finalmente fortalecer, porque claro, no solo es fortalecer laboratorios, es que funcionen en cadena, es que esto sea un sistema de información adecuada, o sea que la vigilancia tiene que liderarse, tiene que alguien, alguna institución, algún equipo llevar esto a cabo, pero no, tú ves, ayer veía 200 casos positivos, no creo que haya 200 casos positivos en un día en el Perú, es mucho más, para el nivel de 30 fallecidos, eso no responde a los datos, eso algo no anda bien. Y bajo ese concepto, lo que tú dices es decisión política de decir, vamos a hacer esto en Perú. ¿Cuál ha sido la decisión política que se ha tomado? En el caso del gobierno de Martín Vizcarra, hacer todo lo contrario, encerrar a la población sin nada y por lo tanto se acelerar el contagio y ahí están los resultados. En el caso de Sagasti, de noviembre a febrero, jugar al show de no hacer nada porque están entrando y decir no tenemos las vacunas. No se hizo vigilancia epidemiológica, se consiguió a partir de ahí vacunas, pero el programa fue lento, ha sido lento, sigue siendo lento, y solo apostar a vacunas, y me parece un error. Las vacunas per se, únicamente, sin toda una estrategia potente de vigilancia epidemiológica, atención primaria a la salud, abrir el primer nivel de atención, es difícil, pero esa es nuestra realidad. Ahora, mirando esa realidad que usted menciona, doctor Neira, ¿no? También analizando cifras, estadísticas, proyecciones, ¿no? ¿Esta tercera ola puede ser más letal que las que nos han antecedido, primera y segunda ola? Partiendo de que tenemos un 25, ya, vamos 25%, vamos a ir un cuarto de la población inmunizada. Es lo que tenemos en este momento para recibir una posible tercera ola. En términos de salud pública para SARS-CoV-2, es una cifra muy pequeña para intentar atenuar una ola. No hacemos vigilancia epidemiológica adecuadamente en la potencia que se debe hacer. Viene la variante Delta, todo apunta que es la variante Delta la causante de estas olas en el mundo. Epidemiológicamente debería comportarse así en Perú. Esperamos que no lo sea. Nos esperamos equivocar los que estamos involucrados en ello y decir Delta no va a hacer los estragos en el mundo. ¿Por qué? Porque como no haces todo lo demás, tu sistema hospitalario está colapsado. ¿Sí? Perú, el sistema hospitalario ya está colapsado. Si alguien ha intentado hacer y sacar esto adelante es el personal sanitario. Ahí no hay nada que criticar, solo aplaudir. Y bajo esos conceptos, no vigilancia. Hay sistema de inmunización muy bajo. Variante Delta es la tormenta perfecta para tener la catástrofe de las otras olas. Perú, en la segunda ola en el gobierno de Sagasti, que es un manejo sanitario del gobierno de Sagasti, fallecieron cerca de 115.000 personas, 110.000 personas. Es terrible. Y tanto el INS como GELDATA son dos instituciones que parecen coincidir, vaticinan en un escenario difícil de ese número de cifras, ¿no? Eso es muy duro.
pero eso podría esperarle a Perú en los próximos meses. No, son aproximaciones sin ciertas matemáticas llevados a un análisis de la salud pública, pero eso es lo que te dice la información y la hipótesis de que podría ser catastrófico, ¿no? Claro, y lo más grave es que si no hacemos, no reaccionamos, la situación puede empeorarse, ¿no? Permítame tocarle otro tema, ¿no? Porque yo sé que usted está participando en una primera convención nacional interdisciplinaria por la educación y un retorno seguro a clases, ¿no? Donde están participando representantes de asociaciones de padres de familia, sean privados, públicos, ¿no? Colectivos, como colectivos Down Perú, ¿no? ¿Cómo se está trabajando, ¿no? Para mirar la posibilidad de retorno a clases, ¿no? ¿Se dan las condiciones? ¿No se dan las condiciones? ¿Qué tendría que garantizar el gobierno para un retorno seguro a las clases semipresenciales? Acá hay otro análisis en el país, ¿no? La salud pareciera que no está siendo prioritaria en una pandemia, ¿sí? Tú no ves mensajes del Estado en general, hablamos del presidente de la República, la presidenta del Congreso, hablamos de las más altas autoridades y tenemos ya 3 semanas y no hay un mensaje potente de salud, salvo decir, viene la tercera ola, pero ¿qué estoy haciendo? El otro gran problema en nuestro país en este año y medio es la educación. La educación no ha sido prioritaria en el gobierno de Martín Vizcarra, en el gobierno de Sagasti, por una razón. Simplemente se hizo lo más fácil, pero lo más inadecuado, que fue cerrar los colegios. Y en ese contexto, los que menos tienen, los más vulnerables, perdieron. No tienen clases, ni virtuales, porque no llegaron tabletas. El sistema no se adecuó. ¿Qué hicimos? Pues nada, para poder decir la educación en un país es prioritaria. Los países del primer mundo, en vías de desarrollo, donde priorizan a su sociedad, al ser humano, han priorizado la educación y en ese contexto han dicho, trabajemos por un retorno seguro, por un retorno flexible, voluntario, pero urgente. Eso quiere decir para ayer. Yo escuchaba el año pasado cuando Merkel, la canciller Merkel, se enfrentaba a la oposición política y decía, los niños son prioritarios. ¿Y qué decía ella? Con un experto en virología como Dorstein, decía, vamos a hacer que los niños, los más pequeños, estén asistiendo. En el peor cierre ya lo haremos, pero lo último que se cerraba eran los colegios, y lo primero que se abrían eran los colegios cuando había un cierre de 2 semanas, 3 semanas, un mes, por una razón, porque nosotros vemos a la educación solo como un proceso de aprendizaje de conocimientos, ¿sí? Y la educación presencial, escolar, no solo es un aprendizaje de conocimientos, es una formación integral del ser humano que se complementa con el hogar, pero hay mucha actividad, para mí hasta más importante que el cognitivo, en el colegio, que es el desarrollo socioemocional, que finalmente te fortalece, y por ahí estoy involucrado en esta actividad, en aspectos de salud emocional y mental. Dicho esto, si en una sociedad como la nuestra, el futuro, los niños no son importantes porque nadie pone en agenda esto, hay un grupo de profesionales que nos estamos involucrando fuertemente para llevar a discusión, ¿sí? Para llevar a discusión hoy, con una inminente tercera ola, sin todo lo que he dicho en salud, sería suicida abrir, sería suicida. La pregunta es, Omar, ¿pero se puede? Claro que se puede. ¿Es riesgoso? Sí. ¿Pero qué hacer? Hacer lo que te comenté. Los profesores deberían estar a estas alturas inmunizados todos. Son 400.000, 500.000 profesores. En 2 días inmunizas 500.000 profesores. Se protegen a los 35 días después de la segunda dosis y están aptos para llevar ciertas actividades cuando hay estos niveles de contagio altos que podrían presentarse. Mi punto de vista, yo creo que el sistema escolar y el sistema de fechas va a cambiar los próximos 5 años y debe funcionar como lo están haciendo en países en vías de desarrollo. No te hablo del primer mundo. El primer mundo tiene colegios abiertos. Países en vías de desarrollo como Colombia tiene hoy clases presenciales al 100%,
y están abriendo en las bajadas de ola, en los llanos abajo, y cuando suben otra vez una tercera, cuarta, quinta ola, hacen unos cierres, se esperan 30 días y vuelven a abrir, y vamos a tener un sistema educativo en ello, pero claro, tienes que adaptarte. Es riesgoso, sí, pero hay que hacer un trabajo, pero es lo más difícil. Y los funcionarios públicos siempre evitan hacer lo más difícil, siempre optan por lo más fácil, porque no digo que sea fácil. Adicional a todo lo que he dicho en la sociedad, empezar a hacer un control epidemiológico al sistema escolar. Es complejo, pero hay que hacerlo, por una razón. Los conocimientos se podrán adquirir a futuro de los 2 años perdidos, tal vez 5, no lo sé, porque si se pretende hacer lo que ha dicho el presidente, que la población esté inmunizada, no creo que lleguemos a eso en los próximos meses, años, a un 90% de la población. Es muy complejo. O sea, ¿usted ve la posibilidad que planteó el presidente el 28 de julio último, que el 2022 se reanudaron las clases? Ese es un tema, no se va a cumplir. Porque la población estará inmunizada completamente, pregunta, eso hay que responder. Es muy difícil. Países con altas tasas de inmunización como Israel, como Islandia, hoy sufren olas de contagio, pero tienen sistema hospitalario que aguante, nosotros no. Ellos tienen sistema de vigilancia epidemiológica. Ayer salió una publicación en Nature, es una de las revistas científicas más importantes del mundo, y estos países hacen seguimiento a todos sus escolares. Uno de los estudios menciona que hicieron seguimiento a 90.000 alumnos, y la tasa de incidencia de contagio es realmente bajísima, se contagiaron 900, 1%. Lo que te dice es que los colegios no son centros de contagio, pero claro, tienes que llevar todo lo demás. Pero como no llevamos todo lo demás acá es difícil, entonces, bajo ese concepto yo creo que si seguimos esperando, para los que somos creyentes en Dios, que Dios ayude a este país, el 2022 tampoco se va a abrir, porque vamos a estar con olas de contagio. Tenemos que plantear, hacer soluciones, y en ese concepto, ¿cuáles son? Abrir colegios, hacer actividades al aire libre en los colegios, cerrar parques para que se lleguen actividades a los parques. Empecemos con deporte, con arte. Empecemos que los niños se relacionen con mascarillas en espacios libres, que alguien me diga que eso es un foco de contacto superior a las otras actividades que están abiertas en Perú. Que alguien diga eso. Ya, queremos llevar ese espacio de discusión. El último informe de UNESCO tiene una fotográfica que te dice cómo va a ser la educación en los próximos años. Niños de 6, 7 años en la playa, en la orilla de la playa, con sus carpetas y una pizarra y un profesor dando clases. Dime, ¿ahí hay riesgo de contagio? Sí, pero mínimo. Ya. Esa es la innovación que creo que se va a dar en el mundo. Esperemos en Perú entiendan las autoridades que hay que ponernos a trabajar para que en una eventual tercera ola, que sí es fuerte, pasado 60 días, no esperar que termine la pandemia, sino cuando inicia el bajón de la ola, inicien también las clases y no esperemos marzo, porque creo que fechas del sistema educativo van a cambiar para los próximos años. Las fechas del sistema educativo van a estar directamente relacionadas a las presencias de las olas de contagio de SARS-CoV-2, ¿no? Eso es mi punto de vista. Muy bien, doctor Omar Neira, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable, encantado. RCR, la red que comunica y une al Perú.